La chica de mi escuela. Cuando Belly cumplió 13 años, la Inca le consiguió una beca en el Redentor, uno de los colegios más exclusivos de Baní. Al parecer, fue una gran jugada. Huérfana o no, Belly era la tercera y última hija de una de las mejores familias del Cibao. Y una educación apropiada no era solo algo que mereciera, sino su derecho inalienable. La Inca también tenía la esperanza de que el colegio aligerara un poco el desasosiego de Belly. Una escuela nueva con la mejor gente del valle, pensaba. ¿Qué no podría curar? Pero a pesar de su admirable linaje, la chica no se había criado en el ambiente de clase alta de sus padres. No había recibido educación alguna hasta que la Inca, la prima favorita de su padre, al fin habría logrado encontrarla, rescatarla en realidad, y sacarla de la oscuridad de aquellos días para llevarla a la luz de Baní. En los 7 años que habían pasado juntas, la Inca, meticulosa y puntillosa, había deshecho gran parte del daño que la vida en las afueras de Asua le había infligido. Pero a la muchacha todavía le quedaba mucho por pulir. Tenía toda la arrogancia de la clase alta, pero también la boca de una superestrella del colmado. Acababa con cualquiera por cualquier cosa, por culpa de esos años en las afueras de Asua. Plantar a esa negrita medio campesina en una escuela exclusiva en que la mayoría de los estudiantes eran los hijos blanquitos de los más grandes ladronazos del régimen resultó ser mejor idea en teoría que en la práctica. Hija de un médico brillante o no, Belly no pegaba nada en el Redentor. Dada la delicadeza de la situación, otra chica habría ajustado la polaridad de su imagen para integrarse. Habría mantenido la cabeza baja y habría sobrevivido haciendo caso omiso de las 1001 pullas que le dirigían cada día tanto los estudiantes como los maestros. Pero Belly no. Aunque hubiera sido incapaz de admitirlo, ni siquiera a sí misma, en el Redentor se sentía totalmente expuesta, con todos esos ojos pálidos royendo su piel oscura como una plaga de langostas. No sabía cómo manejar esa vulnerabilidad. Así que hizo lo que siempre la había salvado. Reaccionó de forma desmedida, se tornó defensiva y agresiva. Le decías algo ligeramente fuera de tono sobre sus zapatos, y ella te respondía que eras medio visco y bailabas como una cabra con una piedra en el culo. Ay, uno estaba jugando con ella nada más, y la morenita siempre respondía como si la estuvieran atacando. Digamos tan solo que para cuando finalizaba su segundo trimestre, Belly podía caminar por el pasillo de la escuela sin miedo a que se metieran con ella. La desventaja, por supuesto, era que estaba totalmente sola. No era como In the Time of the Butterflies, la novela de Julia Álvarez, en que la amable hermana Mirabal llega y se hace amiga de la pobre becada. Nota. Fin de la nota. Aquí no había ninguna Minerva. Todas la habitaban. A pesar de las desmedidas expectativas que Belly había tenido al principio, de llegar a ser la primera de la clase y la reina del baile del brazo del guapo Jack Pujols, se vio exiliada de inmediato más allá de los muros del macroverso. En la novela It, de Stephen King, se le llama el macroverso al universo y el vacío que lo rodea. Expulsada como consecuencia del ritual de Chud. Ni siquiera tuvo la suerte de ser degradada a ese lamentable subconjunto, los Mega Losers, a quienes incluso a los losers les gusta joder. Estaba más allá, en el territorio de los Psychorax. Personaje de The Tempest de William Shakespeare, mencionado pero jamás visto. También en el programa británico de televisión Doctor Who, una raza de extraterrestres. En un episodio, Doctor Who los menciona ante Shakespeare, a quien le gusta la palabra y decide usarla. Entre sus socios expulsados se contaban el muchacho del pulmón de hierro, con criados que lo empujaban en su silla de ruedas todas las mañanas hasta el rincón del aula, siempre sonriendo el muy idiota, y la china hija del dueño de la pulpería más grande del país, y a quien se conocía despectivamente como el chino de Trujillo.
En los 2 años que estuvo en el Redentor, Way nunca logró absorber más que un barniz de español. Pero a pesar de este claro impedimento, asistía con diligencia a clase todos los días. Al principio, los demás estudiantes la habían flagelado con todas las estupideces antiasiáticas de siempre. Se burlaron de su pelo, Es tan grasiento. de sus ojos, ¿De verdad que puedes ver con ellos? de los palitos, Te conseguí unas ramitas. de su idioma, con múltiples variaciones del chinchonés. A los muchachos les encantaba sobre todo estirarse la piel de la cara para parecer dientudos y achinados. Encantadores. ¡Ja, ja! ¡Qué graciosos! Pero una vez pasada la novedad, ella nunca respondió. Los estudiantes exiliaron a Way a la zona fantasma, concepto de los cómics de Superman. Era otra dimensión, una especie de cárcel para los peores criminales. Y hasta los gritos de ¡China! 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 desaparecieron con el tiempo. Fue a su lado que Belly se sentó en sus primeros 2 años de la secundaria. Pero incluso Wade tuvo para ella algunas palabras muy bien escogidas. ¡Tú, negra! Dijo, tocando con el dedo el fino antebrazo de Belly. ¡Negro, negro! Belly hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero le fue imposible sacar plutonio para bombas del uranio ligero de sus días. Durante sus años perdidos, no había tenido educación alguna, y esta ausencia había afectado sus vías neurales de tal manera que no podía concentrarse plenamente en el material a mano. Fueron la terquedad y las expectativas de la Inca las que mantuvieron a Belicia atada al mástil, aunque se sentía desconsoladamente sola, y sus notas eran incluso peores que las de Way. «Sería de esperar», se quejaba la Inca, «que por lo menos sacaras mejores notas que una china». Los demás estudiantes se inclinaban con furia sobre sus exámenes, mientras Belly se perdía contemplando el huracán de pelo que se formaba en la nuca de Jack Pujols. «Señorita Cabral, ¿ya terminó?» «No, maestra». Y entonces se obligaba a volver a la tarea como si se sumergiera en contra de su voluntad. Nadie en el barrio habría imaginado cuánto odiaba la escuela. La Inca no tenía ni idea, por supuesto. El Colegio del Redentor estaba a 1.000.000 de millas del modesto vecindario de clase obrera donde vivían. Además, Belly hacía todo lo posible por presentar a su escuela como un paraíso donde se codeaba con otros inmortales. Un intervalo de 4 años antes de la apoteosis final. Se hizo aún más arrogante. Antes, la Inca había tenido que corregirle la gramática y aconsejarla para que no usara argot. Pero ahora tenía la mejor dicción y locución del sur de Baní. «Está comenzando a hablar como Cervantes», se jactaba la Inca con los vecinos. «Les dije que ese colegio valdría la pena». Belly no tenía amigos, solo Dorca, la hija de la mujer que le limpiaba a la Inca, que no tenía ni un par de zapatos y besaba el suelo que Belly pisaba. Ella le montaba a Dorca tremendos espectáculos. Se quedaba con el uniforme puesto todo el día hasta que la Inca la obligaba a quitárselo. «¿Qué tú crees? ¿Que estas cosas son de gratis?» Y hablaba sin parar de sus compañeros de clase, pintando a cada uno como su amigo y confidente más cercano. Hasta de las muchachas que se imponían la tarea de no hacerle caso y excluirla de todo. 4 jevitas a quienes llamaremos el Escuadrón Supremo. Se vieron rehabilitadas en los cuentos como espíritus mayores y benévolos que visitaban a Belicia de cuando en cuando para brindarles sus inestimables consejos sobre la escuela y la vida en general. El escuadrón, resultó, estaba celosísimo de la relación que ella tenía con Jack Pujols, quien le recordaba a Dorca, «Es mi novio». y siempre alguna de ellas, como eran débiles, intentaban tumbarle al muchacho. Pero por supuesto él siempre rechazaba sus traicioneras insinuaciones. «¿Cómo te atreves?», decía Jack, echando a un lado a las puticas, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que las ha tratado Belicia Cabral, hija del cirujano de fama mundial.
En cada versión, después de un prolongado período de frialdad, la ofensora del escuadrón se lanzaba a los pies de Belly pidiendo perdón, y ésta, tras una tensa deliberación, invariablemente lo concedía. No es su culpa ser tan débiles, le explicaba a Dorca, ni que Jack sea tan guapo. ¡Qué mundo inventaba! Belly hablaba de fiestas y piscinas y cenas donde filetes sangrientos se apilaban en las fuentes y las uvas eran tan comunes como las mandarinas. De hecho, sin saberlo, hablaba de la vida que nunca había conocido, la vida de Casa Atway. Sus descripciones eran tan asombrosas que a menudo Dorca le comentaba: «Quisiera ir a la escuela contigo algún día». Belly resoplaba: «Debes de estar loca. Eres demasiado estúpida». Y Dorca bajaba la cabeza. Miraba sus pies anchos polvorientos en las chanclas. La Inca hablaba de que Belly iba a ser médico. «No serás la primera, pero sí la mejor». E imaginaba a su hija alzando las probetas a la luz. Pero Belly se pasaba los días en la escuela soñando con los diversos varones que la rodeaban. Había dejado de mirarlos abiertamente después que una de las maestras le escribió una carta a la Inca y ella la regañó. «¿Dónde crees que estás? ¿En un prostíbulo? Esa es la mejor escuela de Baní, muchacha. Vas a acabar con tu reputación». Pero si no era con los evitos, soñaba con la casa que estaba convencida tendría algún día, amueblándola mentalmente habitación por habitación por habitación. Su madre quería que ella restaurara la casa Atway, una casa con historia, pero la casa de Belly era nueva y radiante, sin historia alguna. En su fantasía favorita estilo María Montés, un guapo europeo como Jean-Pierre Aumont, quien daba la casualidad era el vivo retrato de Jack Pujols. La vería en la panadería, se enamoraría perdidamente de ella y se la llevaría a su chateau en Francia. «Despierta, muchacha, vas a quemar el pan de agua». No era la única chica que soñaba así. Esa jeringonza estaba en el aire. Era precisamente la vaina que alimentaba a las muchachas noche y día. Era asombroso que Belly pudiera pensar en otras cosas, con toda esa serie de boleros, canciones y versos dándole vueltas en la cabeza y las páginas de sociedad del listín diario ante ella. A los 13 años, Belly creía en el amor como una viuda de 70 abandonada por la familia, el marido, los hijos. Creía como la fortuna cree en Dios. De ser posible, Belicia era aún más susceptible a la onda Casanova que muchas de sus compañeras. Nuestra chica era straight boy crazy, y que le digan boy crazy a una muchacha en un país como Santo Domingo es una distinción singular. Significa que es capaz de enamorarse de una forma tal que haría polvo a una americana. Miraba sin pena a los tigres en la guagua. Besaba en secreto el pan de los buen mozos que frecuentaban la panadería. Cantaba para sí todas esas lindas canciones cubanas de amor. «Que Dios te ampare», rezongaba la Inca en voz baja. «Si crees que los muchachos te van a resolver algo en esta vida». Pero incluso su situación con los chicos dejaba mucho que desear. De haberse interesado en los tigres del barrio, nuestra Belly no habría tenido problema alguno, pues todos hubieran complacido su espíritu romántico en un santiamén. Pero por desgracia, la esperanza de la Inca de que los aires enrarecidos del colegio El Redentor tuvieran un efecto saludable en el carácter de la muchacha, como una docena de palizas con la correa mojada o 3 meses en un convento sin calefacción, había dado fruto por lo menos en un sentido, pues ya Belly a los 13 años solo tenía ojos para los Jack Pujols de este mundo. Pero como ocurre muchas veces en estas situaciones, los muchachos de clase alta que ella tanto deseaba ni se enteraron de su existencia. Belly no tenía lo suficiente de nada como para hacer que esos rubirosas abandonaran sus ensueños con jevitas millonarias. ¡Qué vida! Cada día giraba sobre su eje con mayor lentitud que un año. Con la mandíbula apretada,